Bueno, chicos, bienvenidos a la sesión número 9, ya casi llegando a la mitad del curso. Increíblemente, el tiempo se pasa rapidísimo. Uy, sí, bastante, Y profe. Ya mañana la mitad. ya estamos en la mitad, la segunda, terminando la segunda semana. Hasta ahora, ¿cómo les ha parecido? Excelente, profe. Mucho Lo, conocimiento. lo que esperaban o la verdad no Sí, claro, esperaban sí, que profe. tanto. No, súper, súper. Muchas cosas que se desconocían, a pesar de que uno trata de moverse en este ámbito, pero se desconoce mucho. Sí, sí, sí es cierto. Entonces, ayer quedamos pendientes con el videito del ransomware. Entonces hoy vamos a empezar por el videito del ransomware. Ransomware proviene de la combinación entre ransom, o secuestro en inglés, y software. Y se refiere a todos aquellos códigos maliciosos que le exigen a un usuario el pago de un rescate por el secuestro de un archivo. ¿Secuestro? ¿Rescate? ¿Es en serio? Sí, básicamente esta amenaza funciona como un secuestro en la vida real, pero donde los que están bajo cautiverio son tus archivos, que pueden tener información importante o bien afectar el funcionamiento de tu equipo. ¿Cómo se propaga? Un método típico es a través de archivos adjuntos en correos electrónicos no solicitados o al hacer clic en un vínculo que asegura provenir de un banco o de una empresa de mensajería. También se distribuyen a través de redes para compartir archivos, como las peer-to-peer o P2P, haciéndose pasar por claves de activación para programas populares. ¿Qué tipos hay? Hay dos tipos. El primero se llama file coder, o codificador de archivos, que cifra los archivos. Y el segundo es lock screen, o pantalla de bloqueo, que bloquea el equipo e impide que lo uses hasta haber pagado el rescate. El ransomware usa trucos psicológicos para engañarte y apresurarte a pagar. En algunos casos, la pantalla de bloqueo también incluye la transmisión en vivo de lo que la cámara web del equipo está viendo en ese momento, lo que puede generar la sensación de que realmente hay alguien vigilándote. En otros casos, el mensaje de la pantalla de bloqueo se hace pasar por un aviso de la policía, en el que se solicita el pago de una multa por haber encontrado en el equipo pornografía, evidencia de haber visitado sitios web ilegales o software pirata. ¿Cómo? Uy, ¿qué pasó? Ransomware proviene del acomento, lo que puede generar la sensación de que realmente hay alguien vigilándote. En otros casos, el mensaje de la pantalla de bloqueo se hace pasar por un aviso de la policía, en el que se solicita el pago de una multa por haber encontrado en el equipo pornografía, evidencia de haber visitado sitios web ilegales o software pirata. ¿Cómo? Bueno, la parte de cómo se puede recuperar la información no quedó en el video, pero básicamente es muy difícil. Son muy pocos los casos en los que pagando el rescate realmente se recupera la información. Realmente si no tienes un o no tenías un backup, nada que hacer. Y esa es una pantalla real de un equipo que en su momento fue infectado por ransomware. O sea, el mensaje más claro no puede ser. Tú has sido hackeado, todos, todos tus archivos personales han sido encriptados. Si los quieres restaurar, tú debes pagarnos. Contáctanos a ransupport@gmail.com. Recuerda, tú no puedes restaurar tus datos porque no tienes el desencriptador o la llave de inscripción o etcétera, etcétera. Entonces, ese es el tema con los ransomware, que realmente cuando estás infectado, si no tenías copia de los documentos, es muy difícil encontrar una herramienta que permita desencriptar la información.
Los rootkit los alcanzamos a ver ayer, sí, sí los vimos. Sí, profe, son virus maliciosos que aprovechan fallos en el sistema operativo. Los backdoors también. Quedamos pendientes con el Adware. Este es bastante popular. ¿Qué es un adware? Un adware es un software que automáticamente ejecuta o muestra publicidad en el equipo o anima a los usuarios a instalar falsos programas antivirus. Los adware se instalan generalmente sin que nosotros lo deseemos. Los adware suelen rastrear el uso del ordenador para mostrar publicidad relacionada con los sitios web que visitas. ¿Cómo infecta el adware? En páginas que solicitan instalar un programa. Como ya sabes, no es recomendable permitir que un programa que no hemos solicitado se instale en nuestro sistema. El adware se instala en el sistema por medio de otro software, que seguramente se ofrezca gratuitamente. Podemos intentar instalar un programa que en principio no resulta negativo y que encima nos han dado gratis en algún sitio. Pero durante la instalación de ese programa posiblemente nos instale también un adware. Generalmente el propio programa pregunta si se desea o no instalar el adware, pero muchas veces las opciones para evitar la instalación del adware se encuentra escondida o se hace obligatorio instalar el adware para poder trabajar con el programa que se está instalando. Así, sencillito. El adware es todo ese software que nos llena el navegador de publicidad, que empiezan a salirnos anuncios todo raros. Yo siempre le digo a mis estudiantes, jamás en la vida descarguen software de páginas como Softonic y sus derivados, porque esas páginas, los ejecutables que se bajan de esas páginas, instalan una cantidad de publicidad en el computador que ustedes ni se imaginen. Y la gente, como desafortunadamente es el que aparece entre los primeros resultados, es la opción más utilizada. El spyware o software espía es el software que permite, el software malicioso, obviamente, que permite recolectar información sobre un usuario, sobre una organización, etcétera, de forma no autorizada. Pueden colectar los datos sobre las acciones que hace el usuario en el computador, el contenido del disco duro, el software instalado, la calidad, la velocidad de la conexión, entre otras cosas. Entonces vamos a ver también, aquí nos hablan sobre el spyware. Entonces, tal cual,
a veces cuando nuestros equipos están infectados por malware y está lento, la mayoría de las veces no tiene un virus como tal, sino lo que tiene es un spyware que está corriendo en segundo plano y es él el que se está consumiendo los recursos, porque como está recopilando toda la información del equipo y la está enviando a través de una conexión en segundo plano, por eso es que pone lenta la conexión y pone lento como está el equipo. El spam, por su parte, también conocido como correo basura, se trata del envío indiscriminado de mensajes de correo no solicitados, generalmente publicitarios. El objetivo principal del correo no deseado es publicitar el precio más bajo de cualquier producto o servicio a través de correo basura o envío múltiple excesivo. Esto ya se ha convertido como, no lo digamos en una profesión, sino más como en un oficio. Los que realizan este tipo de trabajos, por decirlo o llamarlo de alguna forma, son los conocidos spammers, que a veces dicen de mala fe que los destinatarios de esos correos que ellos envían se registraron voluntariamente en su base de datos y que los correos que reciben son fáciles de eliminar, ya que después de todo es una forma ecológica de hacer publicidad, porque no está llegando publicidad en papel físico, sino a través de un correo electrónico. ¿Cómo trabajan los spammers? Recogen direcciones de correo electrónico en internet, ya sea en foros, en páginas web, en grupos de discusión, y gracias a programas de software que exploran las páginas y almacenan en una base de datos todas las direcciones de correo electrónico que aparezcan en ellas. En este punto, el spammer solo tiene que iniciar una aplicación que envíe el mensaje de publicidad a cada dirección de manera sucesiva. Las botnet. Las botnet es un término que hace referencia a un conjunto de ordenadores o robots informáticos o bots, que también se les conoce, que se ejecutan de manera autónoma y automática. Siempre hay un equipo o un ordenador que es el encargado de manejar toda esa red. A ese ordenador se le llama o es conocido como pastor, y es el encargado o es el que puede controlar todos los ordenadores o servidores infectados de forma remota, y normalmente lo hace a través de canales IRC, y los canales IRC son canales de comunicación que hace tiempo se dejaron de utilizar formalmente. Digamos que fue de los primeros canales que se utilizaron para chat. Entonces, a través de este intercambio de mensajes por este protocolo, ellos logran controlar todas las máquinas a las que tengan infectados, las que tengan control. Las nuevas versiones de estas botnets se están enfocando hacia entornos de control, ya no sobre IRC, porque ya es algo que como les comento, es algo que ya dejó de utilizarse hace mucho tiempo, y ahora lo están haciendo mediante el protocolo HTTP, con lo que el control de las máquinas se está volviendo mucho más simple. ¿Por qué son tan peligrosas o cuál es su peligrosidad? Pues que se introducen sigilosamente en el equipo de una persona gracias a cualquiera de los malware
que ya hemos visto. Cuando encuentran un equipo sin protección, llamemos que tenga el antivirus desactualizado, que no tenga un anti-spyware y ese tipo de cosas, lo infectan y una vez que está infectado envían un mensaje a ese pastor o ordenador que es el encargado de controlar a los demás. Su objetivo es permanecer oculto hasta que se le indique que realicen una tarea en específica. Es decir, aunque el equipo haga parte de una botnet, no siempre está activo, sino que se le dan instrucciones remotamente para actividades específicas. Puede ser el envío masivo de correos, puede ser generar tráfico para ataques de negación de servicios, que vamos a ver ahora más adelante, y ese tipo de cosas. Es decir, las botnet, lo único, bueno, decir lo único sería minimizarlo. Las botnet lo que hacen es tener en su rebaño un conjunto de hasta miles de ordenadores que pueden controlar de forma remota y que dado eventos o actividades especiales se pueden activar para procesar información, para envío de mensajes, para generación de tráfico, generación de visitas en una página y ese tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, estos eran los que nos faltaban en cuanto a malware. El día de hoy vamos a empezar a hablar de los ciberataques. Entonces, para hacer un empalme entre esto de los malware y los ciberataques, vamos a ver un video bastante interesante del caso Stuxnet, que en algún momento tocamos, que ha sido uno de los virus más complejos que se han llegado a detectar por su forma de operar, por su forma de transmitirse, pero dejemos que sea el video el que nos dé la información. Hola a todos tecnópatas y amantes de la tecnología, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Nate Gentile y hoy vamos a hablar de guerra. Lo sé, la guerra no es un tema muy recurrente en mi canal, yo soy una persona más bien pacífica, quitando en el Quake y en el Counter-Strike. Pero creo que es un tema muy interesante desde el punto de vista tecnológico, ya que actualmente el mundo está en una ciberguerra. Se define como ciberguerra toda aquella guerra que se realiza a través de sistemas informáticos, a través de la red, ya sea a través de internet o controlando cualquier tipo de aparato tecnológico del enemigo. Se trata de una guerra que no consiste en movilizar tropas, en lanzar bombas, hacer ataques de la forma tradicional. Se trata de una guerra mucho más peligrosa, capaz de borrar ciudades enteras. El primer gran ataque informático de la historia del que tenemos conocimiento, que fue el que realmente levantó todas las alarmas a nivel internacional en todos los países, fue Stuxnet. Se trata de un virus que fue descubierto por primera vez por los laboratorios de Kaspersky en Rusia, los desarrolladores del antivirus Node32, que muchos seguramente conoceréis. En 2010, los laboratorios de Kaspersky recibieron esta muestra de un virus, un nuevo virus que no se había identificado, y empezaron a analizarlo. Normalmente cuando se descubre un nuevo virus, el procedimiento es coger el programa, descodificarlo, pasarlo a un código máquina básico, leerlo e intentar entender todo lo que podamos, ¿no? Buscar instrucciones, patrones, entender más o menos qué es lo que este virus intenta hacer. Normalmente este proceso lleva una semana, unos cuantos días. Sin embargo, con este virus el proceso tardó más de 6 meses. Una de las primeras cosas que hizo Kaspersky fue la de subir este código, lo que habían sido capaces de encontrar, y compartirlo con el resto de la comunidad interesada en seguridad. Dentro de esta comunidad internacional de seguridad se encontraba la empresa Symantec, una empresa californiana que seguramente también la conoceréis porque son los desarrolladores del Norton Antivirus. Y bueno, estas empresas, más allá de hacer los antivirus, pues también se dedican a investigación en seguridad de ordenadores. Este virus tenía características alucinantes, cosas que nunca antes se habían visto. Por ejemplo, el virus, para empezar, pesaba como unas 6 veces más de lo que suele pesar un virus normalmente, en cuanto a tamaño de fichero. Por otro lado, aprovechaba unas vulnerabilidades muy peculiares del sistema operativo Windows.
Resulta que los programas tienen fallos de seguridad. A veces aprovechando bugs, aprovechando errores, aprovechando descuidos de los programadores, podemos encontrar una forma de evadir lo que viene a ser el sistema de jerarquía básico de esta aplicación. Por ejemplo, podríamos conseguir entrar en Windows como administrador o conseguir pasar un archivo a una máquina de Windows sin que el usuario se dé cuenta, comprometiendo así la seguridad del PC. Este tipo de vulnerabilidades se aprovechan haciendo pequeños programas que se encargan de abrir la brecha. Estos programas se llaman exploits, o sea, explotaciones de la vulnerabilidad, como quien explota una mina. Pero hay un tipo de vulnerabilidades muy especiales. Se trata de las vulnerabilidades Zero Days, o sea, 0 días. Se llaman así básicamente porque son vulnerabilidades que las descubre un hacker o una persona en su casa, ¿vale? Descubre esta vulnerabilidad, pero sin embargo el desarrollador no está al corriente de ello. No sabe que este problema existe, por lo cual ha dedicado 0 días a intentar solucionar esta incidencia, ya que no ha sido reportada. Y es una ventaja para todos los hackers y desarrolladores de virus del mundo. Porque si realmente tú llegas a tener el conocimiento de un exploit que jamás ha sido cubierto, que ni siquiera se conoce la vulnerabilidad que busca explotar, entonces tienes control para hacer lo que quieras, puedes afectar a todos los equipos. Este tipo de vulnerabilidades, cuando se descubren, normalmente se venden en el mercado negro y un exploit de estas características pues, puede llegar a costar cientos de miles de euros, dependiendo del tipo, claro está. El hecho curioso de este virus, el Stuxnet, es que aprovechaba 4 vulnerabilidades distintas Zero Day de Windows. Y estas vulnerabilidades tampoco es que sean muy comunes, ¿vale? Se suelen encontrar unas 5 o 7 al año, o sea que realmente son bastante raras. Esto ya olía raro, ¿no? Digamos, o sea, estamos hablando de un virus hecho con bastantes recursos. No parecía el típico virus hecho en el garaje de 2 chavales que se pusieron ahí, sacaron el virus y mira, infectaron a todo el mundo. Sino que era algo bastante gordo. El segundo punto interesante es que este virus estaba firmado por Realtek. Básicamente, todos los drivers y programas básicos que corren en Windows necesitan un certificado para realmente corroborar que ese software no es un software hecho por una tercera parte maliciosa, sino que realmente lo ha hecho esa empresa. Solo los drivers oficiales de las placas de sonido están firmados por Realtek, nada más en el mundo. Y ese código con el cual se firma, se le pone el sello al driver, está pactado entre Microsoft y Realtek. Y nadie más tiene acceso. Y se encuentra en una sala con un ordenador que no está conectado a internet. Para acceder a él hay que atravesar una puerta con lecturas biométricas y códigos de seguridad, por lo cual no es nada fácil conseguir este código para firmar un software de forma ilícita. Eso quiere decir que estamos hablando quizás ya de espionaje, ¿no? Imaginamos, por ejemplo, un tío de la limpieza que limpiaba por las noches y se infiltró cual espía, ¿no? Digamos, en estas habitaciones. Realmente se desconoce cuál fue el proceso para conseguir esta firma digital. Bueno, resulta que este virus rápidamente infectó a todo el mundo. Su principal vía de transmisión eran los pendrives USB. Pero sin embargo tenía otros varios métodos para transmitirse, no solo ese. Y llegó a ordenadores prácticamente en todo el planeta. Pero aparentemente este virus no hacía nada. O sea, no encontraban realmente cuál era el payload, ¿no? Que se llama, que es la finalidad de este virus. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que realiza una vez que está instalado este equipo? Porque aparentemente pues estaba ahí corriendo, pero no hacía nada. Así que tras semanas y semanas de investigación empezaron a entender pequeñas partes del código, ya que además el código era larguísimo. Encontraron algunas partes en las cuales se hacía referencia a un sistema de Siemens, o sea, ponía claramente la palabra Siemens y un modelo. Un PLC básicamente es un ordenador tonto, una caja tonta, al cual se le puede programar para hacer tareas básicas con un aparato físico, como por ejemplo los ordenadores que controlan brazos mecánicos, ordenadores que controlan los semáforos, incluso cadenas de montaje, o sea, están muy especializados para controlar una maquinaria concreta. Básicamente esto se programa con un lenguaje de programación que es bastante básico, se instala este programa en el PLC y el PLC es capaz de dar instrucciones a ese aparato, a ese motor o a lo que sea. Y eso era bastante raro, ¿no? O sea, ¿para qué alguien iba a querer infectar un PLC? Pero además es muy raro porque resulta que este virus lo que hacía era inyectar un código malicioso dentro de un PLC. Un modelo muy concreto y se trata de una caja gris, no tiene ni pantalla ni nada. O sea, conseguir un exploit para este tipo de aparatos no era nada simple. Pero ¿para qué se iba a querer atacar a un dispositivo físico de este tipo? Pues esta es la parte que más miedo da. Si lo pensáis, todos estos aparatos se encuentran a la base de las infraestructuras que hoy en día sustentan ciudades enteras. O sea, por ejemplo, podrías atacar el PLC de una central nuclear y hacerla fallar. Podría llegar a pasar. O podrías atacar un PLC que controla las líneas eléctricas y podrías dejar una ciudad entera sin corriente. Pero aún no se conocía exactamente cuál era el objetivo de este virus. Y entonces se empezó a analizar cuáles eran los países del mundo más atacados por este virus. Y ahí es cuando se encontró que el país más atacado del mundo era Irán. Irán era el país con más PCs infectados del mundo y esto le hizo sospechar que había algo de interés en Irán. Algo de interés que además tuviera PLCs.
Así que investigaron un poco más el modelo de PLC y descubrieron que este modelo en concreto se utilizaba para centrifugadoras de uranio. Bueno, pues ahora ya tenían muchas más pistas, ¿no?, sobre cómo poder deducir cuál era el objetivo final de este virus. El que más parecía sospechoso era la planta de tratamiento de uranio enriquecido de Natanz, en Irán. Se trata de una planta que había sido creada con el propósito de propulsar la energía nuclear en Irán, pero de repente la cosa había cambiado. Resulta que se podía ver claramente en las imágenes de satélite que mientras que al principio la planta simplemente pues era una típica planta industrial con unos cuantos edificios, poco a poco se fue sumergiendo bajo tierra. Empezaron a construir los nuevos edificios bajo tierra y dejaron los de la superficie prácticamente para almacenamiento de logística. Además, esta planta de tratamiento estaba muy altamente vigilada por equipos de seguridad, tanto desde el punto de vista aéreo como en tierra. Eso ya es bastante sospechoso, ¿verdad? Un laboratorio subterráneo vigilado por un ejército. ¿Qué está pasando ahí? Pues resulta que realmente lo que Irán estaba haciendo era enriquecer uranio para crear sus propias armas nucleares. Entonces, ¿qué tiene esto que ver con el virus? Pues resulta que Stuxnet era un virus muy especial. Estaba preparado para atacar un punto muy específico, un ordenador muy específico con un modelo muy específico. Se fue propagando alrededor del mundo hasta que consiguió llegar a la central de Natanz. Lo peor de todo es que ni siquiera había internet allí. Por temas de seguridad no había internet. Se especula que técnicos informáticos utilizando un pendrive introdujeron el virus. Obviamente, porque además la vía principal de transmisión de este virus era a través de USBs. Básicamente en una planta de enriquecimiento de uranio lo que tenemos son centrifugadoras que se encargan de agitar el uranio en forma de gas para enriquecerlo. En la planta de Natanz pues tenían unas 3000 centrifugadoras distintas. Son centrifugadoras extremadamente delicadas y caras. Pues el virus básicamente se metía en el PC que controlaba todas estas centrifugadoras y no hacía nada. Se quedaba ahí durante 2 semanas escuchando. ¿Qué escuchaba? Pues básicamente las centrifugadoras tenían un pequeño PLC, el PLC de la marca Siemens, del modelo específicamente el que se había utilizado en el virus, y estos PLCs, entre otras cosas, lo que hacían era reportar datos de la centrifugadora. Iba mandando continuamente mensajes al ordenador de control, y de esa manera los técnicos de la planta se encargaban de vigilar que todo fuera bien. Así que este virus se encargó de almacenar durante 2 semanas todas las medidas que enviaban los PLCs. Pasadas esas 2 semanas, se activó y empezó a atacar a los distintos PLCs. Básicamente instaló un programa que lo que hacía era aumentar las revoluciones de forma peligrosa de estas centrifugadoras. Después de unos minutos de acelerar la centrifugadora, la reducía a una velocidad muy lenta. Este cambio tan brusco de la velocidad de la centrifugadora hacía que se rompieran, que se abrieran grietas o incluso que llegasen a explotar. ¿Habéis visto estas películas cuando el espía se infiltra y pincha la cámara de seguridad y le mete una grabación para que el guardia de seguridad no vea nada? Pues eso es exactamente lo que hacía el virus. El virus se encargaba de enviar al ordenador señales para hacerle creer que todo estaba bien, pero sin embargo estaba cargándose cada una de las centrifugadoras. El virus se activaba, rompía unas cuantas centrifugadoras y se volvía a apagar. Y pasaban 28 días y lo volvía a hacer. Y así sucesivamente. Se sabe que durante este periodo de tiempo en el cual el virus estuvo activo, se rompieron unas 1000 centrifugadoras en Irán. Obviamente no se conocen todos los detalles porque son secretos de cada uno de los países, pero tras todo el análisis que se realizó, se fueron entrelazando los hechos y se llegó a la conclusión de que fue a causa del virus. Porque si no se van a romper 1000 centrifugadoras. Pero la cosa no se quedó ahí. Irán contraatacó a Estados Unidos con ataques un poco más vulgares, digamos, ¿no? Tiró todas las webs de los bancos, ya no se podía acceder a los bancos, no se podía operar online y consiguieron tirar unos cuantos servicios. Pero bueno, nada grave, nada que no se pudiera recuperar en unos cuantos días. Desde luego el ataque no tenía nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Entre romper centrifugadoras de cientos de miles de euros y tirar las páginas de los bancos durante unas cuantas horas, que bueno, sí, a ver, muchísimos clientes intentando acceder, eso está claro. Pero yo creo que el ataque no salió del todo equilibrado para Irán. Hace unos pocos años salió a la luz que Israel y la NSA habían trabajado en conjunto para crear este virus con algunos de los mayores expertos del país. Y la verdad es que si lo piensas, da mucho miedo. O sea, si realmente consiguen atacar a un objetivo tan específico, con un virus tan específico, con unas características tan especiales, realmente es que pueden hacer lo que sea. Imaginaros que dejaran ciudades enteras sin electricidad durante días, o los hospitales sin comunicación. Estamos hablando de una guerra que es más peligrosa que nunca. A partir de estos hechos, en el reporte oficial de amenazas mundiales de los Estados Unidos, se incluyeron los ciberataques como una de las mayores amenazas a nivel mundial hoy en día. Y este solo fue el comienzo. Hubieron muchos más casos, lamentablemente no tan bien documentados como este. En este realmente se llegó a entender todo el plan, se llegó a entender a fondo cómo funcionaba el virus, a pesar de que les costó unos 6 meses de trabajo a varias empresas en conjunto, pero al final se llegó a entender prácticamente todo el proceso. Sin embargo, hay algunos que están ocurriendo a día de hoy
y aún son un misterio, tanto por parte de quién vienen como cuál es su objetivo. Y sobre esto hablaremos en el próximo episodio sobre ciberataques, en concreto de cómo Rusia hackeó un país entero. Así que nada chicos, ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, dejadme un manito para arriba, suscribiros a mi canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¿Qué tal? Profe. Uf. No, o sea, uno, lo que dice el man ahí es verdad, o sea, qué peligro, porque claro, imagínense que tomen posesión de las centrales nucleares, de las Claro. hidroeléctricas, de los aviones, uy, no. Sí, o Y, sea, y yo creo que las grandes potencias ya tienen las super armas para realizar ciberataques. es que ya hoy en día ya las guerras no se dan en físico, ya Hmm, las guerras se dan en el ciberespacio, en internet, a sí, través de redes. Tú me atacas, lo que él decía, tú me atacas, yo te ataco. Y ahí vamos para a quién le generamos más pérdidas y ese tipo de cosas. Entonces, creo que es el video perfecto para enlazar uf. una cosa con otra. Pero de acuerdo a lo que hemos visto, eso se podría catalogar como un gusano, ¿cierto? Porque infectó, o sea, Eso era lo llegó, otro. Listo. Tenía varias características. Tenía características de gusano. Tenía características de bomba de un exploit, lógica, ¿cierto? Porque de también encontró las exploit, vulnerabilidades en el esa, sistema. de exploit, de troyano, o sea, era un conjunto de todos, que lo que decía el man. O sea, eso no es algo que lo hicieron dos mancitos allá en su casa trabajando día y noche. Ya eso es un virus de una escala que eso no es cualquiera que se va a poner a invertir en un virus con tantas características y con tantas... Dice una leyenda urbana, porque como lo dice él, no se trae toda la información de cómo el virus iba firmado por Realtek, que es la firma que maneja o tiene a cargo las controladoras de audio y demás, que el virus tenía la capacidad, porque lo que él dice, en la central no había internet, o sea, no se explicaban cómo pudo llegar hasta allá. Decir que no, que es que fue que conectaron una memoria USB, también uno queda como que, o sea, estamos hablando de una central nuclear, está como difícil que alguien de la nada llegue y conecte una USB y entonces dicen, una de las tantas cosas que dicen, que el virus tenía la capacidad de transmitirse a través de radiofrecuencia. Es decir, no se transmitía ni por Bluetooth, ni por infrarrojo, ni por Wi-Fi, que son las redes que conocemos normalmente y utilizamos, sino que el virus, gracias a esa firma que tenía de Realtek, que es una firma especializada en transmisión de sonido, controladores de audio y demás, que tenía la capacidad de transmitirse por infrasonido y ultrasonido. Qué locura. No sabemos, o sea, después de ver todo lo que tenía, las características que tenía y que era tan específico, a mi duda, la verdad, no me quedan muchas. Yo lo creo, lo puedo llegar a creer. Qué locura. Parece Sí, James Bond esa vaina. sí y estamos hablando de hace un montón de años, porque eso ya tiene varios añitos ya. No sabemos cuáles son las capacidades que va a llegar Hmm, a tener un virus hoy con las capacidades de cómputo que tenemos y demás. sí. Tenaz. Entonces, ciberataques, conceptos y técnicas. Vamos a tratar de ir lo más rápido posible, que hay un montón. Entonces, los ciberdelincuentes siempre encuentran la forma y están
buscando las formas, nuevas formas, cómo atacarnos, aprovechándose algunas veces de nuestro desconocimiento o de vulnerabilidades de los sistemas informáticos. Sus objetivos pueden llegar a ser muchos y pueden haber distintas circunstancias por las cuales podemos llegar a ser objetivo de estos ciberataques. Entonces, ¿cuál es el terreno de los ciberataques? Si estamos hablando de ciberguerra y demás. El ciberespacio. ¿Qué es el ciberespacio? Es todo ese mar de información, si lo queremos ver de esa forma, en el que podemos navegar cuando estamos conectados a Internet. Pero ese ciberespacio tiene una particularidad. ¿Alguna vez ha escuchado ¿cómo se dice? Lo relacionado al iceberg del ciberespacio. Pues algo, profecía de una pequeña explicación que nos dieron de cómo está comprendido el tema del ciberespacio, entre los cuales también muestran las capas de la Deep Web. Exacto. Entonces, el ciberespacio, como para una manera más sencilla, más entendible, se decidió dividirla por niveles. El nivel 1 es donde están o donde estamos normalmente, las páginas comunes, Google, Facebook, las páginas de las noticias, etcétera, etcétera. Hay un segundo nivel que son todas esas páginas que nos salen en los resultados de Google. Son páginas con pornografía, con software ilegal, canales de 4chan, video streaming. Hay un tercer nivel que es el nivel por el cual operan las redes punto a punto, donde funcionan los programas como Ares, como Torrent, como Emule en su momento, como el Kazaa en su momento. Eso es en esa capa de comunicación en la que operan y trabajan todo este tipo de programas, y se dice que en este nivel ya se encuentra la Deep Web, que vendría siendo la capa, no mentira, la Deep Web ya vendría siendo la capa 5. La capa 4 ya viene siendo ya ese contenido de internet del que si te pillan que tú lo tienes, te puede llevar a la cárcel. ¿Qué tipo de contenido? Páginas donde estamos hablando de pornografía infantil, donde estamos hablando de comercio ilegal de drogas y ese tipo de cosas. El nivel 5 se caracteriza por dos cosas: el nivel de maldad que se puede llegar a percibir en esas páginas o portales y la ilegalidad. Y incluso se llega a traficar con cuerpos muertos, órganos de niños, o sea, lo peor que se le puede llegar a pasar a uno por la cabeza. Y el nivel 6, los que logran tener acceso a este nivel, ya aquí es lo peor de lo peor. Ya aquí estamos hablando ya como tal de la dark web, o sea, lo más oscuro de la red, en los términos que la imaginación pueda llegar a imaginarse. Hablando
en términos de porcentajes, solo el 10% del Internet mundial está indexado. ¿Qué quiere decir indexado? Sus resultados aparecen en los resultados de los buscadores y metabuscadores, llámese Google, llámese Yahoo, llámese Altavista, que yo creo que ya no existe, y de los metabuscadores como Isquick y sus derivados. El restante 90% del Internet está compuesto por páginas que no están indexadas. Profe, ¿qué quiere decir que no están indexadas? Que son páginas a las que se puede acceder únicamente teniendo el link para acceder a ellas. Es decir, no es que el resultado o el link te va a aparecer en el buscador de Google o en cualquiera de los buscadores, sino que tienes que saber exactamente cómo es la dirección de esa página para poder acceder a ellas. En ese grupo de páginas encontramos a la famosa Deep Web. Cuando se hace esa clasificación por niveles, a veces se comete el error de pensar que es como un videojuego. De que uno va, ya alcancé el nivel 1, voy a seguir avanzando, voy a adquirir, ya voy por el nivel 2, voy a seguir avanzando. No, digamos que es una forma para hacerlo un poco más explicativo, pero no es que en la medida que tú vayas navegando vas subiendo de nivel, sino que digamos que dependiendo el nivel de información y de conocimiento que tú tengas, es que tú te manejas dentro de los diferentes niveles. Hablando particularmente de la Deep Web y de la Dark Web, ¿qué es lo que normalmente puedes llegar a encontrarte en ese 90% de Internet que no está indexado y el que solamente tienes acceso si sabes exactamente a dónde ir y qué estás buscando? Aquí yo voy a citarles 14 cosas que puedes encontrar en la Deep Web y que por las cuales podrías ir a la cárcel. Drogas, dinero falso, documentación falsa, armas de fuego, explosivos y guías para armarlos, asesinos a sueldo y mercenarios, órganos humanos, hackers y crackers, venta de información y datos personales, libros y documentos clasificados o no muy difundidos, prostitutas y escorts, pornografía infantil, pornografía ilegal, asesinatos en vivo y filmes snuff, entre muchas otras cosas. No sé si de pronto han escuchado, ojalá solo escuchado y no visto ese famoso video de que en algún momento se llegó a popularizar porque todo el mundo quería conocerlo, de Daisy Destruction. ¿Nunca lo escuchaste? No, no, profe, la verdad no. Bueno, dale gracias a Dios de que no. Y hace poco, ¿no viste la noticia de que se había logrado capturar a la cabeza de uno de los portales de la Deep Web? Bueno, hace poco, un poquito más de un año, de uno de los portales de la Deep Web, de los peores que había en cuanto a pornografía infantil y demás. Entonces, me acuerdo, se me escapa el nombre. Nosotros vimos uno, o sea, nosotros aquí en mi casa vemos un canal alemán que es muy bueno que se llama Dolce Welle. Y ahí
vimos una noticia del año pasado de que en Alemania había caído unos servidores, pero, o sea, unos servidores que estaban ubicados en una antigua instalación militar y eran servidores con temas de pedofilia. Y Sí, era el más grande que habían logrado desmantelar. desmantelar en Europa. Pues el tema de Daisy Destruction, o sea, siempre lo comento como anécdota de vida porque a veces la curiosidad, como me acuerdo y se me erizan los vellos. A veces la curiosidad, a veces lo mata a uno y a veces hay que saber muy, eh, siempre hasta cierto punto se llegó a manejar como una leyenda urbana, en el sentido de que todo el mundo hablaba de él, famoso video, pero realmente casi nadie lo había visto ni lo conocía. Estamos hablando de aproximadamente unos 7, 8 años atrás, donde todavía el uso del internet sí se estaba popularizando, pero digamos que no tenía ese uso masivo que tiene ahora. El famoso video de Daisy Destruction, simplificándolo y sin entrar en detalles, mostraba cómo dos adultos violaban a una bebé de escasos 8 meses de nacida y luego de violarla la cortaban en pedazos y se la comían. Uy, uy, tenaz. Sí. Y me dicen que ese era de los más suaves. Entonces ahí esa es la parte donde yo digo, o sea, que tiene que tener en la cabeza un ser humano para llegar a ese nivel de maldad. O sea, Uy, no, yo intento a tenaz. veces usar la lógica, pero es que no sé, es incomprensible, no sé. Lo mismo pasa con los filmes snuff, que son filmes donde la gente paga para ver cómo asesinan a una persona y, o sea, a lo película de terror, de que te conectas a una página y pagas por ver cómo asesinan a una persona. Y a lo película, no, hazle esto, doy tantos bitcoins para que le hagas esto, doy tantos bitcoins. O sea, en internet hay un nivel de maldad que uno no se alcanza a imaginar. Hay páginas en la Deep Web donde uno encuentra unas barbaridades que uno solamente en su imaginación puede llegar a medio intentar comprenderlas, pero uno Uy, no no. alcanza a asimilarlas de un todo. Entonces, en el ciberespacio, como lo decía el compañero del video, es la nueva zona de guerra. Hoy hablamos de ciberataques como la nueva forma de conseguir fondos a través de ransomware, como una forma de o fuente de canales de reclutamiento, del control remoto de objetos, de controlar personas o influenciar eventos, de canales de comunicación sin control, acceder a información confidencial y crítica, es decir, el nuevo campo de batalla. Ahora ya no, ya como me decía un profesor en la especialización, ya las guerras de hoy no se dan a disparos y con bombas. Ya hoy las batallas se están librando día a día en las redes de internet a nivel mundial y uno se puede dar cuenta de eso
en mapas iterativos como el que les mostré que día. Ahí se ve que los ataques son en todo momento. Siempre hay alguien atacando y alguien defendiéndose. Entonces no es algo que sea de la ficción, sino que es algo que es la realidad que tenemos que empezar a aceptar y empezar a prepararnos, porque cualquier día puede pasar algo y no sabemos de dónde realmente va a venir el golpe. Entonces, ya entrando en materia con los ataques como tal, vamos a empezar por el más básico, que son los ataques a contraseñas. ¿En qué consisten los ataques a contraseñas? Consisten en adivinar nuestra contraseña a base de ensayo y error. Los atacantes comienzan probando diferentes combinaciones, utilizando nuestros datos personales. En caso de no conocerlos por otras vías, luego continúan haciendo combinaciones de palabras al azar, jugando con nombres, letras, números, hasta que dan con el patrón correcto. Dependiendo de si se trata un correo o si están tratando de obtener datos personales y contactos en una red social o con la que poder suplantar nuestra identidad o datos bancarios con los que llevar a cabo transacciones a cuenta o realizar compras sin nuestro consentimiento, el atacante hará uso de información específica para su propio beneficio. Por eso siempre es recomendable cuidar mucho de nuestros datos personales y no utilizar contraseñas que sean tan obvias. Entonces, el primer tipo de ataque, que es el de fuerza bruta, es básicamente eso. Utilizar en base a nuestra información o la información que pueden recolectar de la potencial víctima, empezar a probar posibles combinaciones. Este tipo de ataques ya digamos que son hace algunos años se consideraban obsoletos por las capacidades de cómputo, pero ya hoy con las capacidades de cómputo que tenemos, digamos que ya se están volviendo un poco más factibles, porque desafortunadamente nosotros como usuarios a veces se las ponemos fáciles a los ciberdelincuentes. La otra forma de ataque a las contraseñas es por diccionario. Por diccionario, básicamente lo que hace el ciberdelincuente es utilizar un software que de forma automática trata de averiguar cuál es nuestra contraseña. Ya a diferencia de utilizar combinaciones, por decirlo de una forma simple, empezar por el A, después A, después A, y ese tipo de cosas. Cuando hablamos de un diccionario, ya en internet se pueden encontrar bases de datos de las contraseñas más utilizadas por las personas. Entonces, en base a este software y en base a ese diccionario o esa base de datos que se descarga de internet o que se consigue de manera ilegal, y también recuperando información o extrayendo información de la persona a la que se quiere atacar, se empiezan a armar patrones de palabras y demás que puedan llegar a ser posibles contraseñas. Entonces ya a diferencia de la fuerza bruta que empieza a buscar, digamos que a partir de patrones repetitivos, y aquí ya estamos hablando de un software especializado que trabaja con una base de datos que ya tiene unas palabras predefinidas al cual se le pueden seguir añadiendo más palabras y claves para intentar vulnerar y dar con esa contraseña que estemos buscando.
¿Qué se recomienda? Entonces yo les pregunto, para ti, ¿cuál de las dos es una buena contraseña? De esas dos. Eh, la primera porque involucra caracteres, números, letras en mayúscula y en minúscula. No porque tenga más caracteres raros, es más segura. Entre más larga, espacios, números y símbolos tenga, mucho mejor. ¿Por qué? Porque va a tomar mucho más tiempo dar con la combinación de claves posibles. Esta contraseña es bastante fácil de descubrir o de romper a través de un ataque de fuerza bruta. ¿Por qué? Porque solamente tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caracteres. Y a pesar de que tiene un carácter especial, es muy sencillo empezar a hacer combinaciones repetitivas, empezar desde la después y así sucesivamente, a diferencia de esta, que digamos que ya tiene un sentido, es mucho más larga y lleva intrínsecamente un patrón lógico a diferencia de esta. Y si esta la queremos hacer mucho más segura, podemos hacer cosas como, por ejemplo, reemplazar números por letras y letras por números. Entonces podemos, en vez de colocar O, ponemos un 0, en vez de utilizar la E, colocamos un 3, en vez de utilizar la I, colocamos un 1. Una contraseña de este tipo, para ser descubierta Claro. por fuerza bruta, se va a demorar Complejo. un buen tiempo. Entonces, entre más larga, espacios, combinaciones de letras y números y símbolos tenga, mucho mejor. La clave, entre la más larga sea, mayor tiempo de procesamiento, hablando de un ataque de fuerza bruta o de ataque por diccionario, va a tomar. Mis favoritos, mi especialidad, los ataques por ingeniería social, y que básicamente son el phishing, el vishing y el smishing. El phishing suele emplearse por medio de correo electrónico, redes sociales, aplicaciones de mensajería instantánea. El vishing se lleva a cabo mediante llamadas de teléfono y el smishing es el que se hace a través de mensajes de texto. ¿Qué se trata o qué se intenta hacer con estos ataques o con estas formas de vulnerar a las personas? Porque se habla de vulnerar a las personas, porque los ataques de ingeniería social no van directamente direccionados, si lo queremos decir de esa forma, al sistema como tal, sino a la persona que utiliza el sistema, porque ya yo se los dije, creo que desde la clase número 1, el punto más vulnerable de cualquier sistema hasta el día de hoy sigue siendo el usuario. Entonces, formas en las que puede operar el ciberdelincuente: envía un mensaje suplantando
por ejemplo, a una entidad legítima, puede ser un banco, puede ser una red social, puede ser un servicio técnico o una entidad pública, con la intención de generar confianza y que nos sintamos obviamente confiados para poder lograr el objetivo. Los mensajes suelen ser de carácter urgente o atractivo para evitar que se aplique el mejor antivirus de todos, que es ¿cuál? Precaución. El sentido común. Es decir, no darle la oportunidad a las personas de pensar las cosas dos veces. En ocasiones se utilizan enlaces a páginas web fraudulentas, fingiendo ser un enlace legítimo, o bien se trata de un archivo adjunto que trae su regalito por debajo. Entonces, hablando un poco más específico del phishing, ya se lo había mencionado en algún momento. El típico correo de notificación de seguridad de Bancolombia. Nos dice: notificación de seguridad, apreciado cliente, por procedimiento de seguridad suspendimos de manera personal el uso de sus productos y el acceso a los canales virtuales. Los invitamos a restablecer el acceso a nuestros canales. Para ello debemos verificar la titularidad de usted como cliente. Haga clic en el link y comience el proceso de manera rápida, ágil y segura. Así de fácil y sin necesidad de desplazarse a la oficina. Ponen el link, diligencia la información solicitada. Nuestro sistema verificará de forma inmediata y usted ingresará de manera normal a su cuenta y de esta manera continuará disfrutando de todos nuestros servicios nuevamente. En Bancolombia, a un clic, estamos innovando para que pueda disfrutar de más tiempo libre, tener la oportunidad de contar con servicios ágiles y simples y estar para usted cuando y cómo, donde nos necesite. Y normalmente se pone el nombre de alguien así con un cargo que impacte. Juan Diego Agudelo Ordóñez, gerencia de canales digitales. Pero va uno y se pone a analizar el link y lo lleva a una página que ni por ahí. Pero como a veces la gente está incauta y se cree mucho los mensajes que les llega, aún hoy en día hay muchísima gente que cae en este tipo de correos. ¿Qué tienen de particular este tipo de correos? Solicitan que se responda el email facilitando la información del usuario. Se le pide al usuario que descargue un archivo que viene junto con el correo, que normalmente viene infectado con algún tipo de malware, o se le pide pinchar sobre un enlace que conduce a una página web fraudulenta en la que el atacante puede pedir otras acciones como meter datos personales que los lleve a los atacantes. Otro tipo de ataque de ingeniería social, el baiting o gancho. ¿En qué consiste este tipo de ataque? El medio más utilizado son los dispositivos USB, que muy convenientemente los atacantes colocan en sitios estratégicos de las organizaciones o en lugares públicos con mucha afluencia de personas o en la entrada de las empresas, con el único objetivo de generar curiosidad de que la persona lo tome y lo conecte a su computadora para ver qué es lo que tiene esa memoria USB o ese dispositivo USB. Eso sí es nuevo, profesor, si no lo había escuchado. Y hasta ingenioso. La curiosidad mató al gato, dice el dicho.
¿Por qué me he especializado en la ingeniería social? Es que la curiosidad del ser humano es algo que nos mata. Otro método consiste en utilizar anuncios y webs con las que promocionar concursos y premios que nos incitan a compartir nuestros datos o descargar software malicioso. La idea, conseguir que los usuarios, en el caso de los USB, conecten los dispositivos infectados en los equipos para ejecutar malware con el cual robarle la información, datos personales o crear puertas traseras con las cuales se pueda tomar control de forma remota del equipo. Urna virtual. Pregunta del día. ¿Conectaría una memoria USB a su computador sin conocer su contenido? Yo creo que, o Sí, sea, antes de saber lo que pasa, sí, claro. sí, es que la curiosidad es. Pero entonces, aquí es donde el ingenio, de pronto una persona dice, no, esa USB la encontré por ahí tirada, de pronto está dañada, entonces. Pero ¿qué pasa? Un día especial, amor y amistad, San Valentín, el cumpleaños. No, mira, te llegó este sobre. Sí, un sobre bien bonito, un regalo con un mensaje bastante sugestivo. Mi amor, feliz aniversario, feliz cumpleaños, feliz día del amor y amistad, feliz San Valentín y con una memoria USB dentro. ¿Será que no seremos más propensos de utilizarla? Sí, De, claro, pro- profe. O sea, imagínese de, qué va, es que esto. de Claro. pronto encontrarla por ahí tirada, de pronto no tanto. Pero ya cuando nos llega un poco más personalizada y ese tipo de cosas. ¿Qué hemos hecho en la empresa? Se arma un evento X en la organización en la que estemos haciendo el evento, el estudio de seguridad. Normalmente en los eventos de capacitación, etcétera, etcétera, se suelen entregar las memorias que, de lo que, ¿qué? De lo que se haya dictado, la capacitación y demás, en que ya no se usa CDs, se utilizan ¿Memoria? memorias USB. Mm. Entonces ese tipo de cosas hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque se puede encontrar con memorias como esta, conocida como el Rubber Ducky, que se puede comprar por internet, obviamente, no en las páginas normales que conocemos, o ya podemos incluso construirlas nosotros mismos. ¿Qué es el Rubber Ducky? Es un mini computador que se conecta por USB y dependiendo de los strict que tenga cargados esta memoria, puede robar contraseñas, capturar secciones activas en el computador y lo único que hay que hacer es conectar la USB al computador, dejarla 5 segundos conectada y desconectarla. Lo único que se necesita es que el computador esté encendido, no importa si la sección está activa o no está activa, si está en el control al suprimir para iniciar usuario y contraseña. El único requisito es que esté encendida la computadora. Los scripts que se cargan en el Rubber Ducky son los encargados de hacer el resto del trabajo. Otro ataque de ingeniería social, el shooter surfing. Esta es una técnica mediante la cual los ciberdelincuentes consiguen la información de nosotros como usuarios mirando por encima del hombro.
desde una posición cercana mientras que utilizamos nuestros dispositivos sin darnos cuenta. No dispone de un medio de propagación, pero es habitual darse en lugares públicos como cafeterías, centros comerciales y en transporte mientras utilizamos nuestros equipos celulares o computadores o en los cajeros automáticos. El objetivo, como en otros ataques de ingeniería social, el robo de información, documentos confidenciales, credenciales, contactos, código de desbloqueo, etc. El spam, ya hablamos en los tipos de malware, entonces no vamos a dar tanto detalle. Consisten en el envío de grandes cantidades de mensajes o publicidad a través de internet sin haber sido solicitados. Los fraudes online. La ingeniería social es utilizada frecuentemente para llevar a cabo todo tipo de fraudes y estafas online con las que engañarnos cada vez se hace mucho más fácil y difícil de detectar. A los usuarios lo que se les pinta o se les ofrece normalmente suele ser bastante atractivo. Te ganaste un premio, si compras este producto te damos 2 más. O sea, cualquier tipo de ¿cómo se dice? De fraude que se conozca está dentro de esta categoría. Falsos préstamos, tiendas online fraudulentas, falsos alquileres, falso soporte técnico, sextorsión, todo esto hace parte de los fraudes online. ¿Qué pasa con la ingeniería social? La ingeniería social no solamente se da de manera física. Lamentablemente, digo lamentablemente porque realmente es una lástima. Ya en uno de los videos lo vimos. Ya no se necesita estar detrás de una persona buscando la información que uno puede llegar a necesitar, sino que simplemente con revisar las redes sociales de las personas llegamos a encontrar una cantidad de información que a veces da miedo. O sea, da miedo en el sentido de que a veces las personas no se percatan de la cantidad de información que están dándole a personas que no conocen, que no saben sus intenciones y demás. Entonces, no sé si de pronto ya este video tiene ya algunos años, pero cuando hablo de este tema de la ingeniería social siempre me gusta mostrarlo porque esto es una realidad. A través de las redes sociales se puede llegar a hacer cosas que la gente no se percata, como por ejemplo, ay, se me fue, se arrancó, no arrancó, Profe, no ha arrancado. creo que me quedó el play muy abajo. Ay, me quedó el play muy abajo. Dame un segundo. Aquí está. Taxi. Ik zie een school tegen Antwerpen. Ja. Insecten.
Alsjeblieft. Ik voel 2 insecten op je rug. Kan dat? Ja, vlinders. Slovenië? Ouais. Een moto, oranje. Pas erop. Zenit. Oui, oui, bien. Je hebt een vriendin, Julie de... Ja. Een boeiend liefdesleven. 3, 4 zelfs. De vierde, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Hoe is mijn spierscheur? Maison rouge, balcon, blanc. Ja. Ik zie geld, ik zie transacties, maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Die staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 97. Last month, you spent €200 on alcohol. Vorige maand €300 aan kleding gespendeerd. 8. Ja. 5. Voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. €795.000. Ja, eigenlijk. 41. Ja. Is dat juist? Ja, dat is juist. Oh my god. Oh nee. Ah, dat is, ik weet niet hoe eng. Uy, fuerte el tema, profe. Ahí. Sí, o sea, a mí cuando me toca ir a las empresas a dar este tipo de capacitaciones, a veces me dicen, no, pero es que yo después de esta charla o de esta capacitación, ya yo no vuelvo a utilizar internet, no vuelvo a utilizar mi celular, no vuelvo, o sea, no, tampoco no es la idea. Igual ya eso es una necesidad, ya realmente es muy difícil. Muy difícil. Pero o sea, es la costumbre que a veces tienen las personas de publicar todo lo que hacen en las redes sociales. Todo, a veces hemos hecho estudios de seguridad y le mostramos a la gente ejercicios como este y le mostramos, nosotros podemos decirte todo lo que tú hiciste el fin de semana, mira que no sé qué, y se lo mostramos, mira, tú hiciste esto y esto y esto. No, pero como ella así, y le mostramos todo lo que publicó en sus redes sociales, sus estados de WhatsApp, sus estados de Instagram. O sea, tú se la pones fácil a las personas. O sea, no hay que hacer un súper Sí. para conseguir tu información. Tú la estás brindando sin necesidad de que te la pidan. Sí. Entonces, eso es muy cierto. Ataques a las conexiones. Entonces aquí encontramos las redes trampas. ¿Qué son las redes trampas? Este es otro muy típico que yo también he utilizado. ¿En qué consiste? Este tipo de ataques suelen darse en lugares con red Wi-Fi pública. Regla número 2. Bueno, no sé de todas las que les he dicho durante el curso de consejos. Eviten conectarse a las redes públicas o con gran afluencia de usuarios. ¿Por qué? Porque hay un tipo de ataque en el que se puede suplantar o no necesariamente suplantar, sino hacerse pasar por una red Wi-Fi de un lugar en específico. Y realmente no es nada difícil. Si la red de un centro comercial se llama, no sé, Cencosur Invitados, con un simple celular en el cual tú coloques como nombre del Wi-Fi de tu celular Cencosur Invitados, configurar los parámetros para que sea una red Wi-Fi libre, y mucha gente al ver las dos
no vas a saber diferenciar cuál es la real y cuál es la falsa, o no tanto falsa, porque realmente si es una conexión a internet, es decir, no quiere decir de que es que no te vas a conectar a internet y no vas a poder navegar y demás. Lo que pasa es que esa red libre que te está dando internet y en la que tú estás feliz porque estás utilizando internet gratis, es una red en la que se está filtrando todo el tráfico que tú estás produciendo, y el objetivo es conseguir robar datos de las páginas a las que se accede. Hay gente que comete la imprudencia de conectarse a la página de su banco utilizando una red Wi-Fi de un centro comercial o de una cafetería o de un parque, las redes sociales, de correo electrónico. Entonces, este tipo de ataque básicamente lo que hace es eso: utilizar redes verdaderas, hacer un duplicado utilizando, entre otras características, el mismo nombre de la red para que la gente se conecte, y una vez que se conecte, todo lo que se está haciendo, lo que están haciendo las personas que están conectadas a esa red está siendo monitorizado. Profe, pero hay veces que esas redes tienen contraseña. Pasa exactamente lo mismo. Tú en tu celular puedes configurar la red y puedes poner la misma contraseña que tiene esa web, ese centro comercial o esa cafetería o ese parque, e incluso puede facilitar el ataque haciéndolo de que mientras que la de ese lugar tiene una contraseña, tú configuras con el mismo nombre y la tuya la dejas sin contraseña para que todavía por facilidad la persona diga, no, pero es que la otra me está pidiendo contraseña, pero mira, esta se llama exactamente igual, pero no me pide contraseña, mejor me conecto a esta. Entonces, hay que tener cuidado con las redes Wi-Fi públicas porque no son para nada seguras. En las organizaciones, lo que se hace cuando se están haciendo estudios de seguridad y ese tipo de cosas es hacerlo con la red Wi-Fi de los invitados. Se supone que la red de invitados es para los invitados y normalmente esa red tiene algunas libertades que la red Wi-Fi que utilizan los empleados no tienen por temas de productividad y demás. Entonces, a veces los empleados, por el perdón de la expresión, tirárselas de vivo, no utilizan la red Wi-Fi que tiene restricciones, sino que usan la red de invitados para poder acceder a recursos que no están siendo supervisados por medio de la red normal a la que se deberían conectar. El spoofing consiste en el empleo de técnicas de hacking de forma maliciosa para suplantar nuestra identidad, la de una web o de una entidad en cualquiera de sus niveles, pública, privada en general. Se basa en tres partes: el atacante, la víctima y el sistema o entidad virtual que se está falsificando. El objetivo de los atacantes es, mediante esta suplantación, disponer de un acceso a nuestros datos. Según el tipo de spoofing, la suplantación y el engaño se llevan a cabo de forma distinta. Como protección, ¿qué podemos hacer? Fundamentalmente, mantenernos alerta, utilizar nuestro sentido común y seguir recomendaciones de navegación segura, como por ejemplo asegurarnos que las páginas web a las que nos conectamos
si interviene un proceso de autenticación, por ejemplo, tenga el HTTPS, pero que use un protocolo SSL y ese tipo de cosas. Una variante del spoofing es el IP spoofing, que es básicamente el mismo principio, pero en el que lo que se falsifica es la dirección IP del atacante y se consigue mediante software especial desarrollado para este propósito o función. ¿Para qué se hace el IP spoofing o la suplantación de IP? Todos sabemos, o bueno, no necesariamente. Hay algunas IPs en las organizaciones que a veces se configuran para que tengan permisos o privilegios especiales, por lo menos de navegación y ese tipo de cosas. En algún momento yo les dije, a veces los gerentes, por ser gerentes, quieren tener acceso libre y sin restricciones a Internet. Eso es un error garrafal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a través de un ataque de IP spoofing se puede suplantar esa dirección IP y tener acceso a la red de la organización con todos los privilegios y acceso a todo simplemente por el capricho de un gerente que, como él era el gerente, necesitaba tener acceso a todo. El web spoofing es otra variante similar a el de al phishing en algunas cosas, solo que acá, o mejor dicho, es complementario. Con el phishing te llega el mensaje para que le des clic al enlace que te va a llevar supuestamente a tu entidad bancaria, por ejemplo. Con el web spoofing lo que se hace es hacer la suplantación de esa entidad bancaria utilizando una URL muy similar y una interfaz gráfica que gracias a la tecnología que hoy manejamos, a veces puede llegar a ser hasta mejor del sitio web original. Entonces, siempre es bueno tener sus precauciones y cuando vamos a visitar ciertas páginas o direcciones en internet como las páginas de nuestros bancos, asegurarnos de que realmente son las páginas que dicen ser. Hablando del caso personal de Davivienda, sin el ánimo de meter el comercial, como diría a alguien o algo, cuando uno ingresa a la página de Davivienda y va a intentar ingresar al portal como tal, él no deja ingresar a menos que se descargue un software en el ordenador donde se va a ingresar a la página y mediante ese software que está enlazado a la página oficial de Davivienda, se evita de que se haga este tipo de ataque de suplantación de web. ¿Por qué? Porque esa aplicación que se instala en el computador, él es el encargado de decirte la página web que tú estás intentando acceder es la original. No sale ese mensaje como tal, pero es algo así parecido. Cuando tú pones tu usuario y contraseña que empieza a cargar la página, te dice se está llevando el proceso de autenticación a la página de la vivienda. Cuando ya ingresa el sitio web al que usted intentó ingresar es el que usted intentó acceder y ese tipo de cosas. Entonces, ese tipo de medidas son las que evitan cosas como esta. El email spoofing es suplantación de email. ¿Qué cosas se pueden llegar a hacer con el email spoofing para que se entienda de una manera sencilla?
cuando tú suplantas la identidad de una persona o de una entidad, es más fácil que caigas en un ataque de phishing. Por ejemplo, si a ti te llega un correo de tu jefe y tú ves que el correo dice, no sé, pepitopérez@davivienda.com, tú estás viendo de que realmente el correo es de tu jefe. ¿Por qué? Porque se hizo una suplantación de la dirección de correo electrónico de tu jefe y te pide que descargues el archivo de Excel, porque en el archivo Excel está la información que tienes que utilizar para el informe tal. Entonces, al ser un correo suplantado de una entidad o de una persona que tú conoces, es muy fácil caer. El DNS spoofing, digamos que sigue en la misma línea. Los DNS lo que hacen es la conversión de direcciones IP a nombres de dominio. ¿Qué es lo que hace el DNS spoofing? Lo que yo les comenté, de que aunque intentemos acceder a la URL correcta, es decir, aunque nosotros en el navegador pongamos www.grupobancolombia.com, el navegador nos va a redireccionar a la web fraudulenta, ya que el atacante ya ha modificado los parámetros de DNS y por lo tanto, aunque nosotros mismos pongamos o escribamos directamente la dirección IP en el navegador, ya hay un software o hay un servicio corriendo en segundo plano que se encarga de direccionar todo ese intercambio del servidor DNS de nuestro computador, para que a pesar de que se intente acceder directamente a la URL que nosotros estamos escribiendo, realmente lo que hace ese servicio o ese software o ese aplicativo o malware que se instala en nuestro sistema es direccionarlos a la web que el atacante necesita. Los ataques por cookies. Las cookies, ¿saben qué es una cookie? Galleta. Sí, pero en términos de navegadores y eso. Creo que sí, profe, es la que uno acepta para que, por ejemplo, yo visito una página y me dice que se acepta a las cookies y digo que sí, es para rastrearme en cierta medida mi navegación por internet. Sí. Las cookies se envían o se producen, son archivos que se producen en el intercambio de información entre el servidor de la web y nuestro computador. Sin embargo, en las páginas con protocolo HTTP, este intercambio puede llegar a ser visible por los ciberdelincuentes. Los ataques a las cookies consisten en el robo o modificación de la información en esas cookies o en ese intercambio de información. ¿Qué son las cookies? Son pequeños ficheros que contienen información de las páginas web que hemos visitado, así como otros datos de navegación, como pueden ser los anuncios vistos, el idioma, la zona horaria, si hemos proporcionado una dirección de correo electrónico, etcétera. Su función, es decir, hablando en relación a las cookies, su función es ayudarnos a navegar de forma más rápida, recordando la información para no tener que volverla a procesar. Entonces, los atacantes se sirven de diferentes técnicas y de malware, así como la falta de protocolos descifrados que protejan la información, para apropiarse de estas cookies
y utilizarlas, por ejemplo, para hacer una suplantación de sección. Un ejemplo clásico de lo que se puede hacer con un secuestro de cookies es, hay una extensión, que no voy a decir el nombre, para Google, que nos permite, si una persona tiene, por ejemplo, su sección de Netflix abierta en el navegador, nosotros abrimos la sección normal, abrimos la página de Netflix y sin necesidad de tener que craquear la contraseña, saber la información de inicio y sesión y demás, lo que hacemos es capturar las cookies que almacenan toda esa información de dónde está, de la contraseña y demás, que permiten la carga de la página. Una vez que ya sea el usuario logueado, nos llevamos ese archivito, lo cargamos en otro computador y va a abrir exactamente la misma sección en el otro computador y no hemos tenido la necesidad de tener que robarnos la contraseña ni nada. Aplica también para secciones de Facebook, de Twitter, de Instagram, de redes sociales, de correo electrónico, etc. Ataques DDoS. DDoS son las siglas en inglés traducidas al español de ataque distribuido de denegación de servicio, y consiste en atacar un servidor web al mismo tiempo desde muchos equipos diferentes para que deje de funcionar, a no soportar tantas peticiones. ¿Cuál es el principio de los ataques DOS o de denegación de servicios? La gran mayoría de las páginas en internet soportan o toleran, es más la palabra correcta a utilizar, toleran solamente una cantidad de tráfico o de visitas simultáneas. A veces, por ejemplo, no sé si tuviste la oportunidad de comprar en los días sin IVA. No, profe, no compré. Bueno, ¿qué pasó en esos días? Que las páginas del Éxito, de Olímpica, de Panamericana y de todos esos comercios online se cayeron. ¿Por qué se cayeron? Porque no soportaron la cantidad de gente que se conectó simultáneamente para intentar comprar los productos. Ese es el mismo principio que siguen los ataques de denegación de servicios. Realizar la mayor cantidad de peticiones a la página web para tumbarla. Ya yo les comenté en algún momento. ¿Qué ha pasado? Que ya los sitios web ya están más preparados, han implementado contramedidas. Entonces, lo que han hecho los ciberdelincuentes es ahora utilizar ataques de denegación de servicios distribuidos. ¿Qué quiere decir esto? Que ya los ataques no vienen desde un solo punto específico, sino que vienen de diferentes puntos. Es decir, las peticiones pueden llegar y normalmente vienen desde, por ejemplo, botnet, que pueden llegar a tener miles y miles de computadores capturados, y lo que se pide o se les pide desde una y con una simple instrucción es accedan simultáneamente o intenten acceder simultáneamente a esta página con el objetivo de tumbarlas. Este tipo de ataques fueron bastante populares en algún momento con todo el tema de popularidad que tuvo hace algunos años Anonymous, que no se cayó la página de la presidencia, se cayó la página de no sé qué, se cayó la página. Lo que hacían era básicamente eso.
Inyección SQL. Las páginas web suelen estar vinculadas a base de datos. Casi que ya no existe ninguna página que no esté vinculada a una base de datos. Algunas de ellas están basadas en el lenguaje de programación, que realmente no es un lenguaje de programación, es un lenguaje no es un lenguaje de programación, ahora se me olvida el término correcto, SQL. Este tipo de ataque lo que permite es a los ciberdelincuentes insertar líneas de código SQL maliciosas en la propia aplicación web, obteniendo acceso parcial o completo a los datos, pudiendo ser monitorizados, modificados o robados por el atacante. El SQL, por ejemplo, lo que nos permite, entre muchas otras cosas, es tener un formulario de logueo en el cual cuando nosotros ponemos nuestro usuario y contraseña a través de una instrucción SQL, él se conecta con la base de datos y nos da el acceso a la página. Lo que hacen estos ataques de inyección de SQL es introducir en esas peticiones que se hacen, por ejemplo, de usuario y contraseña, códigos maliciosos, para, entre algunas cosas más, saltarse este tipo de restricciones de autenticación y pasar directamente al acceso de las páginas. Escaneo de puertos. Este ataque también se conoce como port scan. Es el proceso en el que se analiza automáticamente los puertos de una máquina conectada a una red con la finalidad de analizar los puertos e identificar cuáles puertos están abiertos, cerrados o cuentan con algún protocolo de seguridad. ¿Qué hacen los ciberdelincuentes? Se sirven de varios programas con los cuales escanear los puertos de un router, y en este tipo de ataques el objetivo suele ser el robo de información. Hay algunos puertos específicos en nuestras computadoras que trabajan ciertos tipos de protocolos que se recomienda siempre estén bloqueados o configurados en los firewall para que no tengan escucha o tengan procedimientos de salida a internet y ese tipo de cosas, porque son puertos que manejan protocolos que permiten comunicación a veces sin la necesidad de sistemas de autenticación. El ataque de hombre en medio o man on the middle del inglés, ya se los expliqué en alguna sesión. Lo que hace es que cuando el usuario va a acceder a un recurso en internet X, el que sea, lo que hace es que el atacante se pone en el medio y filtra toda la información que esté viajando a través de la red. Este ataque de hombre en el medio puede ser o más bien es una variante del que les expliqué ahorita, de crear una red Wi-Fi en un centro comercial, y nosotros nos ponemos en el medio y analizamos todo el tráfico de red que está viajando a través de esa red. Eso básicamente es en lo que consiste un ataque de hombre en medio, es dar interceptando toda la información o toda esa información que se transmite en un canal de comunicación. ¿Está repetido? Sí. Los ataques de malware, ya hablamos largo y tendido en la sección pasada y al comienzo de esto. Entonces, básicamente son ataques basados en programas maliciosos cuya funcionalidad consiste en llevar a cabo acciones dañinas en un sistema informático o atentar contra nuestra privacidad. Profe, pero y entonces con toda esta carga de información,
¿Qué podemos hacer para mantenerlos medianamente protegidos? Para mantenernos medianamente protegidos y para pasar el parcial, profe, ¿qué podemos hacer? Qué Pues mala información. yo propongo algunas buenas prácticas de seguridad para mejorar la protección de nuestros dispositivos y la seguridad de la información de nosotros como usuarios. Por ejemplo, utilizar un antivirus para analizar todas las descargas y archivos sospechosos para mantenerlo actualizado y activo. Mantener el sistema operativo, navegador y aplicaciones siempre actualizadas a su última versión para precisamente evitar esas vulnerabilidades o fallas de seguridad que puedan llegar a tener. Aquí está de más decir no utilizar aplicaciones descargadas en internet y utilizar el famoso crack para saltarnos y tener que evitar utilizar una licencia. Utilizar contraseñas robustas y diferentes para cada servicio. Es una práctica muy recurrente entre las personas. Tener una contraseña para todo. Tienen la misma contraseña para el correo, para el Facebook, para las redes sociales, para todo tienen la misma contraseña. Esa es una muy mala práctica. Desconfiar de los adjuntos sospechosos, enlaces o promociones demasiado atractivas, dado que la mayoría de los fraudes se basan en ataques de ingeniería social que pueden ser detectados aplicando el mejor antivirus de todos, el sentido común. Como dicen un dicho muy popular, de eso bueno no dan tanto. Tener cuidado de dónde navegas, utiliza solamente webs seguras que utilicen HTTPS y certificados digitales, o utiliza el modo incógnito que proveen algunos, o yo creo que ya casi todos los navegadores, para evitar dejar el menor rastro de la información que nosotros generamos al navegar. Descargar solo de sitios oficiales. Vuelvo y repito, no utilizar o no evitar el uso, no utilizar Softonic o derivados para descargar software, aplicaciones y demás. Tratar de utilizar aplicaciones o software legítimo para evitar ser infectado por malware. Evita conectarte a redes Wi-Fi públicas o conexiones inalámbricas desconocidas solamente porque es internet gratis. No compartir información personal con cualquier desconocido, ni publiques o guardes páginas web no fiables. Y la última, pero no por eso menos importante, haz copias de seguridad para minimizar el impacto de un posible ciberataque. ¿Preguntas? Profe, actualmente hay una nueva modalidad que se llama WeWork, que es donde van a trabajar, ¿se ha escuchado, profe? Una empresa de WeWork, que es donde van a trabajar varias personas, pero son de diferentes empresas, pero pagan por ese espacio. No. ¿Se ha escuchado esa modalidad? No. Yo de pronto sí, pero ahora mismo no. Pues, profe, aquí en Bogotá hay una empresa que se llama WeWork y esa empresa es un edificio como tal. ¿Qué pasa? Que esa empresa lo que hace es alquila unas oficinas, ni siquiera unas oficinas, unos puestos de trabajo, y en eso se pueden encontrar varias empresas en un solo piso. Es decir, que lo que hace esa empresa es que se encarga de los servicios, portería, seguridad, toda esa vaina, ¿sí? Bueno, la cuestión es que allí van a trabajar muchas personas y utilizan red Wi-Fi, ¿sí?
Sí. Eso es una red Wi-Fi que solamente le dan la clave a las personas que van a trabajar, obviamente. Pero entonces, profe, ¿qué tan seguro puede ser eso, no? Porque hay varias personas, si bien no es un Sí. centro comercial. Sí, es que estamos hablando de redes en general. Normalmente son redes públicas de centros comerciales, parques, etcétera, pero también puede ser en ese tipo de espacios. Bueno, entonces ya sabes, le recuerdas a Fabio, mañana es el parcial teórico, no se preocupen que no los voy a maltratar tanto, pero sí es recomendable hacer un repaso de toda la información que hemos visto hasta ahora. Sí, sí, claro, profe. Entonces nos vemos mañana, feliz noche y nos vemos a encontrar a las 6 de la Listo. tarde de mañana. Vale, profe, muchísimas gracias. De verdad que es muy interesante el tema. Listo, entonces nos vemos. Entonces, mañana el parcial 6 o'clock. Listo, profe, gracias. Listo, vale pues.